Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta tarde, agradecidos por este momento que tú nos das, por dirigirnos a ti en el santo nombre de Jesús, para pedirte que tú abras nuestro entendimiento y que podamos comprender las Escrituras. Que la palabra, que el mensaje, Señor, sea un mensaje que venga de arriba, que nos edifique, que nos ayude a seguir adelante, que ministre, Señor, sobre nosotros y que sea, Señor, un aliento, que haga, Señor, conforme al propósito que tú lo envíes, que no vuelva aquí vacío. Gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. El día de hoy, pues, como usted puede imaginarse, vamos a estar hablando de un tema relativo a los padres, ¿no? Vamos a decir, aprovechando la condición del día, y he querido titular la prédica Padre, honra tu ministerio, porque quiero que lo conciba así. Si usted es padre, Dios le ha dado un ministerio. Usted tiene una responsabilidad con esos hijos que Dios le ha permitido engendrar, independientemente de que haya sido como debe ser, conforme al modelo y todo lo que se supuso que debió ser, o que haya sido consecuencias de error. Eso no nos exime de tener que honrar el ministerio. Quisiera que olvidara, Hebreos dice, Hebreos 9, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que cuando nos presentemos delante del Padre, Él nos va a pedir cuenta y nos va a demandar: ¿qué hiciste con los muchachos que yo te di? ¿Qué hiciste con esos hombres y mujeres que yo puse bajo tu cuidado? Porque es un ministerio que yo te otorgué. Y quisiera comenzar compartiendo con ustedes un versículo en el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos es una herencia que Dios nos ha dado. Quiero que lo entienda de esa forma. Voy a asumir, pues, que básicamente con el público que estoy tratando son creyentes, saben de qué exactamente estamos hablando, pero quizás usted se acercó y Dios le permitió venir, es uno de los amigos de la casa, por decirlo así de alguna manera. Debe entender que no va a haber vida si el Señor no da su bendición. Independientemente de que hoy nosotros tengamos un conocimiento más avanzado de los procesos biológicos, fisiológicos, etcétera, etcétera, y sepamos la parte que nos corresponde a nosotros hacer para la producción de la vida, si el Señor nos dice haya vida, no va a haber vida. Ese principio de creación que Él estableció en el Génesis, Él formó al hombre y sopló sobre la nariz del hombre, y el hombre fue un alma viviente, se sigue persistiendo hasta el día de hoy. Usted puede someterse a todo el proceso natural que debe someterse, pero si Dios no bendice con vida, no va a pasar absolutamente nada, porque la herencia del Señor son los hijos. Eso quiere decir que tampoco hay hijos por error. Y si usted quizás después de llegar al Señor, reconociendo sus errores, pensando, bueno, yo confesé, me aparté de mis errores, ha decidido que como parte de esos errores hay un hijo, una hija de por medio, como que olvidarse de eso y dejar eso atrás, está añadiendo a error más error todavía, y un error no se corrige con otro error. Igual tendremos que darle cuenta al Señor. Y quizás usted podrá decir, bueno, sabe, yo entendí que yo no estaba capacitado para criarlo, yo permití que otra persona lo criara, quizás eso fue lo mejor para el niño, pero eso no me exime a mí, cuando yo me presente delante del Señor, que yo le rinda cuentas al Señor de qué es lo que he hecho, porque esa es su herencia que Él ha puesto en mis manos. Los judíos, entendedores de la palabra, Romanos capítulo 11 nos habla acerca del pueblo judío y nos dice que ellos son depositarios de la palabra, por supuesto estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento. Entendían en este verso que si había una pareja estéril, algo estaba pasando, no había bendición de Dios allí. Era parte de lo que vivía, por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que ya eran viejos y no habían podido concebir.
y aunque él era sacerdote y estaba ministrando en la casa del Señor, era visto con cierto recelo pues, por sus vecinos por causa de que no había hijos. Si bien es cierto que hoy en día sabemos, por causa de lo que Pablo explica, que habrá personas que el Señor no les va a bendecir con hijos, esto no significa que tengan algún problema con Dios o que Dios no esté de acuerdo con ellos, sino que la voluntad de Dios para ellos es otra, van a hacerse eunucos por causa del reino de los cielos, dice la Escritura. No es menos cierto que desde la perspectiva de la paternidad es definitivamente una bendición del Señor, y así debe ser entendido. Dicho eso, amado, quisiera que leyéramos el versículo que está allá afuera en la cartelera, que va a aparecer aquí en pantalla. Proverbios 23-24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Sin menoscabar el rol que le corresponde a la madre, porque cada uno de nosotros tiene su faceta, el Señor aquí está asignando o está hablando al padre acerca de eventos que desea ver en sus hijos, acerca de que el hijo o la hija pueda ser justo y pueda ser sabio. Y dice, el padre se alegra si su hijo es justo. El que engendra, y al usar esa expresión, el que engendra, naturalmente se está refiriendo al padre masculino, engendra, femenino, concibe. Entonces no está hablando el que concibe sabio se gozará en él, en ese caso obviamente se referiría a la madre, está hablando del padre nuevamente, el que engendra sabio se gozará con él. Pero también de una forma natural podemos entender que aquí está hablando, vamos a decirlo así, del producto final. Ese bebecito cuando nace, usted no tiene forma de saber o de catalogarlo como justo o como sabio, porque son nuestros frutos los que hablan por nosotros, por sus frutos los conoceréis. Hay que dar frutos para saber si se es justo, hay que dar frutos para saber si se es sabio. Por lo tanto, esto implica que hay un tiempo que se ha transcurrido donde el Padre ha hecho un trabajo que el Señor le ha asignado, y el resultado final del trabajo ha arrojado un hijo o una hija justo, sabio, y el Padre entonces se puede alegrar, se puede gozar viendo el fruto de su trabajo. De alguna manera esto lo confirma lo que dice el libro de Efesios, en Efesios 6, típico de las epístolas de Pablo. Pablo primero va a dar todo un fundamento teológico, y una vez expuesto el fundamento teológico se va a extender y va a comenzar a hablar a propósito de cómo se aplica ese fundamento teológico que él ha explicado en la práctica, tomando diversas facetas. Y en el caso de Efesios él va a tocar facetas en cuanto a lo que es la vida en Cristo, la vida de los matrimonios en Cristo y la vida de los padres y de los hijos en Cristo. Y vamos a ir tocante al tema que nos ocupa en esta tarde, en Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y si bien es cierto que padre, por estar aquí digamos en plural, puede ser entendido como padre o madre, usualmente lo hacemos así en el marco de nuestro lenguaje, básicamente se está refiriendo al padre, porque dentro de esas tareas específicas pues, que nos corresponde a cada uno de nosotros, al papá y a la mamá, al padre le corresponde el impartir disciplina y amonestación. Quiere decir que la mujer no lo pueda o no lo deba hacer, pero la batuta, la guía, la conducción en cuanto a disciplina y amonestación es competencia de los padres. Y aquí quisiera detenerme un poquito para explicarte algunas cosas, ¿no? Y puedas entenderlo en su justa perspectiva. La Escritura dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es bien interesante reflexionar acerca de eso, porque aunque después en Génesis 2 él va a describir con mayor detalle cómo se hicieron las cosas. Primero hizo al hombre, después hizo los animales, luego hizo a la mujer.
El 1, que no se va en tantos detalles, sino que simplemente describe lo que hizo el sexto día, habla del hombre y la mujer como un todo, dice, los creó a su imagen y semejanza. Eso no es tan sencillo de entender, porque todo lo que tenemos que hacer es vernos y darnos cuenta que hay diferencias visibles en medio de nosotros. Un hombre y una mujer no son iguales. Y sin embargo, en lo que se refiere a Dios, significa que sí, estamos hechos a su imagen y semejanza, ambos. Uno pudiera pensar y decir, bueno, quizás entonces en la parte interna, el alma y el espíritu, que somos iguales. Y sin embargo, nosotros sabemos que también hay diferencias allí, que no se ven, pero uno las puede percibir, ¿no? Nuestra forma de razonar no es necesariamente la misma. Los hombres tienden a ser más objetivos, las mujeres más subjetivas o más perceptivas. Los hombres hacen una cosa a la vez, las mujeres hacen 10 a la vez. Y así comienzan a haber una serie de diferencias que no tienen tanto que ver con lo físico, sino con lo interno, y uno comienza a pensar, no, pero es que también hay diferencias en lo interno. Llegamos entonces a la conclusión, sin que eso signifique que todo lo sabemos, o que todo lo conocemos, o que todo lo queremos explicar, que en Dios hay la unidad de la masculinidad y de la feminidad de una manera perfecta. Lo masculino y lo femenino se unen en Dios de una manera perfecta, de una manera equilibrada, de una manera que nosotros no nos podemos imaginar, porque imaginárnoslos aquí sería verlo con nuestra mente que está sesgada por la capacidad de nuestro intelecto, por un lado, sesgada por el pecado, que es todavía peor, por otro lado. Pero lo cierto del asunto es que en Él está la unidad de ambas cosas, y cuando creó varón y hembra, los creó, ambos los hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, cuando Él se da a conocer a la humanidad, se da a conocer como el Padre. Yo soy el Padre. Los salmos dicen, varón de guerra es Jehová. Y quiero que entienda qué es lo que Él está tratando de hacer aquí, porque de alguna manera está marcando un rol. Y cuando se identifica de esa forma en el trato con nosotros, quizás desde la perspectiva de lo que significa padre en relación a hijos, la descripción más completa la conseguimos en Hebreos 12, porque Él en Hebreos 12 nos dice, a todo el que yo recibo por hijo, yo lo disciplino, yo lo castigo para que participe de mi santidad, porque sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor. Quiere decir que Él se atribuye sobre sí la tarea de disciplinar, la tarea de castigar a los que recibe por hijo, y reconoce que los padres hacen otro tanto, no siempre con la sabiduría del caso, sino conforme lo que creemos que es mejor para los hijos, pero Él sí lo hace con la sabiduría de vida. ¿Qué te quiero decir? El título de padre, que lo entendemos en nuestra humanidad como algo biológico, bueno, porque engendré un muchacho, entonces ya me tienen que llamar papá, me tienen que llamar padre, conlleva una responsabilidad. No te olvides que el Señor dijo, a nadie se le debe llamar padre aquí en la tierra, se le debe llamar solamente a Él que está allá arriba. Él es el único padre realmente. Él ejerce el rol de padre tal cual como es debido. Cuando Él nos permite, nos tolera, nos concede que en nuestro entorno seamos llamados padre, por esos muchachitos que nos ha dado, papá, papi, nos está diciendo, tú tienes la labor en medio de tu familia de representarme a mí. La primera visión de autoridad, la primera visión de Dios que van a tener esos chicos es a través de ti. Y cuando usted lo ve desde esa perspectiva, usted entiende que mucho de la descomposición de la sociedad que no cree en Dios, que no busca a Dios, que no se relaciona con Dios y trae a su casa su criterio, su parecer, su opinión, que muchas veces, sobre todo en el ambiente latino, eso es el problema de las mujeres, yo no me meto con eso, yo lo que tengo que traer las cosas aquí en la casa y yo hago mi vida y usted hace la suya, y hay una ausencia paterna, aun cuando el padre esté allí. Entonces vemos todo lo que estamos viendo, toda la descomposición, toda la violencia, todo lo que estamos viendo tiene que ver con una descomposición del hogar, con un abandono de los roles, especialmente el rol del hombre, porque el hombre es el que pone la disciplina, el hombre es el que pone la amonestación dentro de la casa, no la mujer. Entonces llegan los hijos que se están criando así de esa forma, llegan a ser también hombres y mujeres, no han aprendido que sus actos tienen consecuencias y vemos toda la descomposición que estamos viendo.
que no debe ser así en medio de la iglesia, porque se supone que en medio de la iglesia hemos llegado al Señor, y llegados al Señor entendemos lo que es realmente ser padre. Entendemos que me digan padre con P minúscula, es un honor que me está haciendo el Señor, es decir, mira, ellos te están viendo como si tú fueras Dios, aunque no eres Dios. Y tu deber es irlos llevando y conduciendo para que te imiten a ti al principio, porque tú estás tratando de imitarme a mí, pero luego que me terminen imitando a mí, porque el verdadero padre soy yo. Pero es la tarea que usted y yo tenemos en la casa y de la cual tenemos que rendirle cuenta al Señor. La idea de criar da a entender tiempo también. Es como cuando usted, porque el niño es así como una planta que usted está cuidando. Mientras la planta va creciendo, hay que hacer los cuidados de rigor a la planta. Y si usted es un agricultor, usted sabe y conoce, bueno, mira, si estoy sembrando caraota, a los 3 meses ya estoy esperando que la caraota dé fruto, pero si voy a sembrar poco, bueno, voy a esperar unos 11 años para que esto dé el fruto que tiene que dar. Y en esos 11 años no me puedo cansar, tengo que estar pendiente, tengo que cuidar, tengo que estar, que si la plaga, que si esto, que si aquello, que si lo otro, porque estoy esperando algo que no va a venir ahorita, va a venir luego. Los hombres, hablando de los hombres en general, la humanidad, intuitivamente reconoce esto de que la crianza es algo que lleva tiempo, porque aunque no está tipificado en la ley de Dios, los hombres, entendiendo las cosas que nos faltan, vamos a decir como criaturas, por decirlo de alguna forma, en sus leyes establecen, no serán mayores de edad sino hasta los 18 años. Otros países, no serán mayores de edad sino hasta los 21 años. Otros países, usted no va a poder hacer ciertas cosas, que usted es mayor de edad a los 21 años, pero usted no puede manejar un camión, una gandola, hasta que no tenga 25. ¿Y qué es lo que están queriendo decir los hombres con eso? Estamos reconociendo que hay algo que falta, que todavía no ha llegado, que todavía no tiene, que hace falta más tiempo para que esto se consiga. Todo eso está envuelto en el término crianza. Tenemos que trabajarlo desde esa perspectiva. No me puedo cansar. ¿Hasta cuándo tengo que repetir las cosas? Todas las veces que sea necesario. ¿Hasta cuándo tengo que permanecer firme? Todas las veces que sea necesario. ¿Hasta cuándo tengo que trabajar? ¿Hasta cuándo tengo que hacer? ¿Hasta cuándo? A todo el tiempo que sea necesario. Hasta que realmente estén dando frutos. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que ustedes, entendiéndolo de esta forma, entendiéndolo de esta manera, hay una responsabilidad que tenemos con esos muchachos y con esas muchachas, que comienza desde la más tierna infancia, pero que de alguna manera sigue hasta, vamos a decir, una determinada edad, y si llegada a esa determinada edad no se han movido fuera, como dice la Escritura, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y por no haber llegado a ese momento, de alguna forma siguen bajo el techo paterno, pues la disciplina y la amonestación deben permanecer con, vamos a decir, la elasticidad de rigor, porque ya no son niños con los que estamos tratando, sino que son adultos, pero igual debe ser de esa forma. Que tú no puedes agarrar y permitir, no, como mi hijo tiene 30 años, pero él no conoce al Señor y él quiere venir a esta casa a las 3 de la mañana y quiere llegar borracho y yo tengo que permitirlo porque ya tiene 30 años. No. Usted tiene que buscar un sitio donde vivir, donde usted pueda aplicar su forma y su manera de vida, porque en esta casa mi forma y manera de vida es que nos recogemos a esta hora, aquí no hay borrachos, aquí no hay botones, aquí no hay esto, aquí no hay aquello, aquí no hay lo otro, porque finalmente el llevarlos al Señor es una obra que tiene que hacer el Espíritu, pero la disciplina y la amonestación que se coloca en casa está en las manos del Padre y nos corresponde, nos compete. Habiendo dicho eso, habiendo entendido el rol que Dios nos da, voy a tratar, vamos a ir solamente a lo que voy a llamar el fundamento, esos dos elementos, porque pudiéramos poner muchos ejemplos, esos dos elementos que leímos en el versículo de Proverbios. Yo quiero mi hijo justo y mi hijo sabio. La palabra nos va a enseñar y nos va a mostrar principios que tiene que ver con estas dos cosas, y aunque la sabiduría la mencionan de segundo, voy a comenzar con esa. Y el Salmo 111, versículo 10.
Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Usted lo lee y quizá parece sencillo de entender, pero a la hora de practicarlo no siempre es tan sencillo. Una de las cosas por las cuales yo creo que no es tan sencillo es porque como cristianos nos cuesta concebir esa parte de Dios donde yo tengo que temerlo. Porque quizás hemos escuchado en demasía: Dios es amor. Y digo en demasía porque no es que no lo sea, pero un poco como lo que le decía al principio del equilibrio entre lo masculino y lo femenino en Dios de una manera perfecta y que se nos escapa del entendimiento. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y a nosotros a veces nos cuesta entender eso, porque nosotros entendemos que si yo te amo, a la hora de satisfacer la justicia, yo voy a ser condescendiente, yo voy a ser permisivo, yo voy a ser elástico. Y pensamos que Dios también es así. Pero Dios no es así. Dios es amor perfecto, pero también es justicia perfecta. Y quizás si entendiéramos cómo se mueve el amor de Dios, pudiéramos entonces comprender también esta parte de la justicia. El amor de Dios consiste no en que usted y yo hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros. Usted y yo, o para que usted no se me ponga bravo, voy a hablar de mí, no valía medio. Y no valiendo medio, Él se acercó hasta donde yo estaba y me mostró su amor. Yo estaba en delitos, en pecados, en errores, y hasta ahí Él vino para lavarme, para limpiarme, para vestirme, para hacerme su hijo, sin yo merecerlo. Solo por los méritos de su Hijo Jesús, el amor de Dios se manifestó hacia mí de esa forma, de esa manera. Y habiéndose manifestado de esa manera, me habilitó o me habilita para que yo lo pueda amar a Él de regreso. Pero Él me amó primero. En ese amor de regreso me dice: yo quiero que este amor de regreso sea tan íntimo como sea posible. Tan íntimo que me dice: tienes la libertad de venir delante de mí y exclamar: Abba, Padre. Que Abba, si lo ponemos en el castellano, sería como decir papi, papito. Me acerco a Él con esa confianza, me acerco a Él con esa intimidad, vivo con Él en esa gracia de intimidad que Él me ha concedido, pero Él sigue siendo Dios. Y por lo tanto debe ser reverenciado. Y por lo tanto debe ser temido. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo primero que yo tengo que enseñarle a mis hijos: a Dios hay que temerle. El ojo de Dios está en todo lugar y nos está viendo cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Y a cada acción Él da su justa retribución. Y tengo que enseñárselo a los muchachos, tengo que decírselo a los muchachos, tengo que leérselo en la palabra, tengo que mostrarle en la palabra cómo sus actos tienen consecuencias, porque la justicia de Dios así lo demanda. Podríamos, como les decía, si profundizo en este tema, obviamente tendría que tocar el tema de la misericordia, pero el tema de la misericordia es aparte, complementa la justicia, no la anula. Primero tiene que haber justicia para que pueda existir misericordia. Primero tiene que venir vamos a decir, la sentencia de la justicia culpable para que pueda ser extensible la misericordia. Porque la misericordia no es antes de que la sentencia se dicte.
sino que siendo merecedores del castigo, Él extiende su misericordia, y por lo tanto la misericordia, como no entra en los parámetros de justicia, sino en la voluntad del que imparte misericordia, no es corte parejo para todo el mundo, es decisión del que la está impartiendo. Porque si no, tampoco fuera misericordia. Si entrara por algún renglón, si entrara por alguna norma, por alguna característica, dejaría de ser misericordia. La única característica es la voluntad del que la da, no del que corre, ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, hay que temer a Dios. Yo le he hablado a los hermanos en los otros dos cultos, ¿no? Porque creo que es saludable tocarlo desde la perspectiva bíblica más que ir a cualquier cantidad de ejemplos. Usted tiene que diferenciar entre lo que es el castigo de Dios y lo que es la condenación de Dios. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, refiriéndose a que cuando llega el término de nuestra vida y nos presentamos a juicio, si somos hallados pecadores no arrepentidos, la condena sobre nosotros va a ser muerte eterna, separados de Dios eternamente y para siempre. Eso es condenación. El castigo, vamos a decir, como un paso previo antes de la condenación. Cuando usted lee 1 Corintios 11, usted consigue, cuando el Señor nos amonesta a propósito de tomar la Santa Cena, y dice: no la tomes indignamente, porque si la tomas indignamente, come y bebe para ti juicio. El Señor, dice, nos castiga para no condenarnos con el mundo. Y ese castigo de Dios se refleja: hay entre ustedes enfermos, hay entre ustedes débiles, hay entre ustedes los que duermen, refiriéndose a lo que Él le quitó la vida física, no refiriéndose a los que nos dormimos aquí en las butacas estas cómodas, no, refiriéndonos a los que el Señor le quita la vida física, porque prefiero salvarte que estés conmigo y no que te termines de perder si sigues andando en esa actitud. Por supuesto que se convierte en un castigo, porque lo que pudiste ser ya no va a poder ser. Otro tendrá que tomar tu lugar y hacer el oficio que te correspondía hacer a ti por cierta actitud. El punto es que al Señor no le tiembla el pulso a la hora de castigar. Ya se lo había mencionado con lo que dice Hebreos 12: yo los castigo, yo los reprendo para que participen de mi santidad. Y yo tengo que enseñarle eso al niño, y yo tengo que saberlo yo, porque aquí entonces entramos en otro punto que puede ser de contradicción. Yo agarro al niño y le digo: tienes que temer a Dios, ¿sabes? Y le lee 1 Corintios 11, no puedes tomar la Santa Cena indignamente, Dios te castiga, bla, 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 bla. Entonces tu hijo sabe que tú tuviste un tremendo problema con un hermano y con una hermana, que no te has reconciliado, que no has pedido perdón, o sabes que estás en un pecado que no has confesado, porque tu hijo te está viendo, y quizás no diga nada, pero tu hijo te está viendo, y tú vienes al servicio y te tomaste la Santa Cena. Y supongamos que tu hijo o tu hija sea de esos que son intrépidos, pero vamos a decirlo así, y dice: oye, ¿cómo tú tomaste la Santa Cena? Porque yo sé que tú hiciste esto, aquello, y no has hecho nada. Tú no eres mi juez, cállate la boca. A lo mejor sí se va a callar, y a lo mejor sí, okay, está bien, yo no soy tu juez. Pero todo el discurso ese que teme a Dios para acá, todo eso me entra por un oído y me sale por el otro. Porque yo finalmente no voy a hacer lo que tú dices, voy a hacer lo que tú haces. Y tú me dices que yo tengo que temer a Dios, pero tú no le tienes temor a Dios, porque si en esa parte dice que si tú tomas la Santa Cena indignamente, Él te va a castigar, y a ti no te importa tomar la Santa Cena indignamente, aunque Él te castigue, ¿qué temor le tienes? Y aunque ciertamente nuestros hijos no nos van a juzgar o no deben juzgarnos, a la hora de hacer esas sentencias que nosotros sentimos como juicio, pero realmente es un análisis crítico que nos están haciendo, esas nos dan duro, pero terminan siendo la realidad, terminan siendo la verdad. O te consigues con algunos de ellos que ya de chiquitico son elocuentes: papá, lo que tú haces habla tan alto que no me dejes escuchar lo que tú dices. Y usted se sienta a pensar: ¿lo que me quieres decir? Hasta que entiende. Y aprovecho, ¿no? Y hago aquí un paréntesis.
No piense usted que es sabio o inteligente cuando usted dice, bueno, tengo un problema con Dios o tengo un problema con un hermano, entonces no voy a tomar la Santa Cena, porque si la tomo indignamente Él me va a castigar, entonces inteligentemente no la voy a tomar para que no me castigue. Esa es una manera de decirle a Dios, antes de celebrar la cena y tener una buena relación contigo, voy a apreciar más el problema que puedo tener contigo, no estoy a cuenta contigo, el problema que puedo tener con mis hermanos, eso lo voy a tener en más alta estima, porque en lugar de humillarme, en lugar de ir y resolver el problema, en lugar de hablar, de resolver, voy a preferir más bien no tomar la cena antes que resolver el problema. Quiere decir que de alguna forma usted o yo, si hacemos eso, estamos acumulando una situación que sabemos que no debe ser, y que frente al evento hay que tomar la cena y hay que tomarla indignamente. Yo decido no resolver, y como no resuelvo, no tomo la Santa Cena, estoy testificando en contra de mí mismo al no tomar la Santa Cena. ¿Qué pasa si en esa condición el Señor me llama? Porque usted no tiene que ser ni viejo ni estar enfermo para que el Señor lo llame. Usted lo que tiene que estar vivo para que el Señor lo llame. Y el Señor nos puede llamar en cualquier momento. ¿Cómo me presento allá arriba? ¿Cómo le explico que yo no tomaba la Santa Cena? ¿Cómo le explico que no me quería humillar, que no quería pedir perdón? ¿Cómo le explico que no me quería reconciliar? ¿Cómo? Enseñamos con el ejemplo. Si yo le enseño a mi hijo, tienes que tener temor de Dios, yo tengo que tener temor de Dios y tengo que mostrarlo. Obviando la parte de las realidades de nuestro país, que si usted de repente llega tarde a un semáforo en la noche, no es muy sensato quedarse parado aunque la luz esté roja, porque pudiera pasar otra cosa. Pero hablamos en términos normales, en condiciones normales. Usted llega a su semáforo, está en rojo, usted se para, y de repente tiene ese chavalito que es hiperactivo. Papá, no viene nadie, dale, dale. Es el momento de enseñarle a temer al Señor. Dice, no, hijo, aunque no viene nadie, Dios nos está viendo, y esa luz ahí significa que no tenemos que quedar parados aquí. Es el momento de enseñarle el temor al Señor. Dios nos está viendo. Con esas pequeñas cosas usted va construyendo para que cuando llegue lo grande, y entiéndase por grande una moabita como que la que se le metió a José y trató de seducirlo, pero él tenía temor de Dios en el corazón y prefirió salir corriendo desnudo, aunque eso finalmente lo terminaron acusando y lo mandaron preso, que caer en pecado, porque tenía temor de Dios. Y no se iba a justificar delante de nadie diciendo, ay, salió la moabita, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iban a decir de mí? Pero su papá, Jacob, con todo lo petulante que él pudiera ser, aparentemente según lo que leemos de él en su juventud, estando con sus hermanos, le enseñó a temer a Dios. Porque Jacob, o Israel, como usted lo quiere llamar, temía a Dios después del encuentro que había tenido con él. Enséñale a su niño cuando está pasando el pan de la Santa Cena, no, eso no es para ti. En lugar de, ay, está chiquito, dale un pedacito. No porque ese pan sea algo más allá de pan, o que ese juguito sea algo más allá de jugo. Es que estamos reverenciando al Señor. Es el momento de enseñarle a su hijo, a su hija, a él hay que temerle. Esto que estamos haciendo es solemne. Estamos rememorando su muerte, estamos anunciando su resurrección hasta que Él venga. Al chavalito que corre y anda por ahí, siéntelo y dígale, Dios está aquí, Dios nos está viendo, este es el momento de Dios, tiene que estar aquí sentado. El niño va a entender, el niño va a comprender. Muy probablemente ese niño que tenemos allí sea más inteligente que nosotros, y cuando tenga la capacidad va a hacer cosas mucho más grandes que nosotros. Ojalá así sea. Aunque lo veamos así, son gente. Aunque lo vamos a decir chiquitico, tienen potencial, saben cómo temer a Dios. Pero usted y yo tenemos que dar el ejemplo. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hay que practicar los mandamientos del Señor. Cuando mis hijos estaban en un bachillerato, todavía yo estaba ejerciendo como profesor, y era el profesor de matemáticas con los compañeros de mis hijos también. Un día Andrés me contó que se habían reunido los compañeros, y bueno, hablando cualquier soquetada, como hablan los muchachos, ¿no? Comenzaron a
contarse unos a otros cómo es mi papá cuando llega borracho a la casa. Y por supuesto, había una expectativa de que Andrés hablara, porque el papá de Andrés no solamente era el papá de Andrés, era nuestro profesor de matemáticas. Y todos queríamos saber cómo es el profesor de matemáticas cuando está borracho. Y cuando llegó el turno de Andrés hablar, digo, bueno, yo no le puedo decir nada porque yo nunca he visto a mi papá borracho. No, Andrés, tú lo que quieres es proteger al profesor de matemáticas, por eso no quieres hablar. No, yo nunca he visto a mi papá borracho. El efecto de hacer las cosas, y yo me guardo y puedo seguir manteniendo ese ejemplo así, porque eso no es gloria mía, eso es gloria del Señor. Pero el efecto, el buen entendimiento tiene que cumplir sus mandamientos, que se hace sobre los muchachos, se ve a la larga. No se ve en ese momento como el agricultor que sembró y los muchachos nos están viendo, están pendientes. ¿Cómo? Yo puedo, claro que puedo, agarrar, siéntate ahí, te voy a leer la palabra. Mira, los borrachos, abajo. Pero cuando me vea a mí borracho, ¿qué temor de Dios ni que nada? ¿Qué palabra ni que nada? Este me lee que sea para abajo y este no le importa. Porque míralo cómo está borracho ahí. ¿O es que acaso ellos no razonan? Claro que razonan, si razonamos nosotros, razonan ellos también. Y unen los puntos y piensan y son inteligentes. No hagas lo que yo hago, haz lo que dice la palabra, no me veas a mí. Y eso puede ser una buena excusa. Pero como usted y yo tenemos la responsabilidad de presentarles a Dios, estamos haciendo un mal trabajo. Y si de pronto muchos salen torcidos, no nos lamentemos. Ya en el momento que estén torcidos, lo único que nos va a quedar es doblar rodillas y orar. Señor, así como me agarraste a mí torcido, ahora agárralo a ellos, porque definitivamente no hizo un mal papel. Pero si los tengo en la edad que puedo hacer el trabajo, debo hacer el trabajo. Y debo hacerlo conforme a la palabra. Pero comienza conmigo. Ay, pastor, eso es difícil. ¿Quién le dice usted que el cristianismo es fácil? Hoy que no ha leído, ¿quiere alguno ser mi discípulo? Dice el Señor, tome su cruz y niéguese cada día y sígame. Claro que es difícil. El cristianismo es para valientes. Esa es una concepción del mundo que dice, no, el cristianismo es para las viejitas, ya cuando están ahí chochitas que no tienen nada que hacer, entonces que se metan a cristiano. Eso es un error. El cristiano es para valientes. Porque usted tiene que negarse. La carne le demanda, la carne le pide, la carne anhela, desea. Pero uno por el Espíritu sabe y conoce la voluntad de Dios y se niega a eso. Eso requiere valor, requiere fuerza. Piense por un momento, porque esa es otra cosa que hace esta sociedad, nos pone como que somos nosotros solos. Son mis derechos, son mi vida, son mi parecer, solamente los míos. Yo vivo en mi mundo, el centro de mi universo soy yo. Nosotros afectamos a los demás, queramos o no queramos. Y a quienes principalmente afectamos cuando hemos hecho una familia, a nuestros hijos. Lo que hagamos o dejemos de hacer los va a afectar a ellos. Aunque usted diga, mi vida es mi vida, yo hago de mi vida un saco y me meto en él y lo demás no me importa. Pero el día de mañana tendremos que rendir cuenta, porque ese concepto de vida es errado. Usted y yo nos debemos unos a otros. Si ese concepto priva en la iglesia, la Escritura dice, hiere el pastor y se dispersan las ovejas. Como pastor, los pastores de la iglesia tenemos que cuidarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor, porque sabemos el enemigo está apuntando allí, porque sabe que si derriba a los pastores, derribando a los pastores se derriba también el resto de la iglesia. Los pastores no podemos pensar individualista. Yo no me debo a nadie, yo me debo solamente a Dios, mi vida es solamente mía. No, yo me debo a la Grey también. Me debo a la Grey también, porque la Grey, especialmente los que son más pequeños, los más neófitos, los más chiquitos, lo quiera yo o no lo quiera, me están viendo hasta que sean suficientemente maduros para ver al Señor también. Y entonces sí, estarán allí firmes con el Señor, caiga yo o no caiga. Pero mientras tanto eso no haya sucedido, y el enemigo lo sabe, que el Señor lo reprenda, ajustará sus baterías en contra de los pastores, porque sabe, si lo derribo a este, con este se viene un testigo. Si derribo al padre de familia, con él se vienen los hijos y se viene quizás la esposa también. Es una responsabilidad que no podemos evitar. Entonces tenemos que hablar, claro que tenemos que hablar. Tenemos que leer la palabra, claro que tenemos que leer la palabra. Pero sobre todo tenemos que darle el ejemplo. Ser imitadores de mí, decía Pablo, así como yo soy imitador de Cristo. Al principio pensaba que Pablo era petulante, que Pablo era engreído, hasta que entendí, no, este es un hombre un valiente, porque asumió lo que los demás no quieren asumir.
Yo me voy a meter con el Señor como hay que meterse, para decirle a otro, imítenme a mí, así como yo lo estoy imitando a Él. Porque alguien tiene que marcar la pauta, alguien tiene que ir al frente, alguien tiene que decirle a los demás, métanse por aquí porque este es el camino, por aquí es. Y eso requiere una entrega, eso requiere una dedicación, eso requiere una muerte en vida muchas veces. Cuando hablamos del segundo elemento, que está en el versículo mencionado del primero, se alegra el Padre del justo, pero lo quise poner del segundo porque este elemento quizá es un poquito más difícil, ¿no? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, tú puedes levantar a tu hijo con ciertos valores, tu hija con ciertos valores, estás pensando que es un buen ciudadano, y eso no está mal, pero eso tiene frutos solamente en este siglo, en el venidero no tiene frutos. Usted y yo tenemos que preparar ciudadanos para este siglo y para el venidero también. Tenemos que preparar ciudadanos que sean ciudadanos del reino, capaces de desenvolverse en este siglo y desenvolverse en el siglo venidero también. Pero de acuerdo a lo que leemos aquí, el elemento fe tiene que mediar. El justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios, la condición de justo, se revela por fe y para fe. Así que poco lo que yo realmente puedo hacer en ese sentido, porque yo no les puedo impartir fe. Realmente lo único que yo les puedo impartir a mis hijos desde la perspectiva, vamos a decir, hereditaria, es esta naturaleza pecaminosa, hermano. Usted no se ha percatado de cuando Dios se revela en la Escritura, se revela como Padre, jamás se revela, yo soy el abuelo. Yo soy el Padre. Porque Él no tiene nietos, todos son hijos. Todos tenemos que llegar a Él, arrepentirnos, bautizarnos y ser discipulados en las enseñanzas de Cristo, todos. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que mis hijos entonces son salvos y ya conocen al Señor. Que usted sea un líder de la iglesia, que usted sea un predicador, entonces ya sus hijos son salvos y ya sus hijos conocen al Señor. Ah, que yo soy cristiano, entonces como soy cristiano solamente puedo parir puro cristiano. No, tal cosa no existe. Esas similitudes que a veces se hacen entre lo espiritual con el mundo biológico están muchas veces fuera de lugar, porque lo espiritual no necesariamente funciona de la misma manera. Tenemos que conducir nuestros hijos al Señor, porque el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Usted y yo no podemos impartir fe, pero usted y yo los podemos empujar para que vayan en la dirección correcta. Usted, papá masculino, no la mamá, es el sacerdote de su casa. Usted es el que tiene que traer a su casa, vamos a leer la palabra. Usted es el que tiene que traer a su casa, vamos a orar. Usted es el que tiene que traer a su casa, vamos a ayunar. Usted es el que tiene que traer a su casa, vamos para la iglesia. Usted es el que tiene que traer a su casa a Cristo. Que la mamá, si es cristiana, también lo va a hacer. Bueno, es así, ¿no? La Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa y parte de la edificación de la casa es eso. Pero la responsabilidad no es de la madre, es del padre. El padre no solamente le ministra a los hijos, le ministra a la esposa también. Es el sacerdote de la casa. Queremos que nuestros hijos sean justos, debemos conducirlos a Cristo. Ah, tú sabes, pastor, ya mi hijo llegó a esa edad de adolescencia, ¿no? Adolece de madurez. Entonces anda necio y no quiere venir a la iglesia, dice que no. ¿Cómo lo voy a obligar? Pues diciéndole, usted viene aquí en mi casa, todos vienen. Ay, pastor, va a estar allí con cara amarrada. Bueno, tiene doble trabajo, está bravo y después tiene que contentarse. Pero en mi casa todos vienen a la iglesia. Cuando ya sea mayor de edad, quiere escoger su rumbo, quiere escoger su vida, tendrá que escoger también su casa. Porque un error que nosotros cometemos los padres es que los consentimos más allá. Ellos quieren hacer y deshacer y yo todavía los sigo manteniendo, los sigo sosteniendo, los sigo lavando, les sigo cocinando. Así cualquiera hace lo que le apetece, lo que le antoja. ¿Quieres hacer lo que te apetece, lo que te antoja? ¿Cómo no? Perfecto. Asume todas las responsabilidades que vienen con esto también. Pero no me estoy refiriendo a los chavalitos, porque los chavalitos no tienen opción. Hay palabra para ellos también en la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. El punto, mis amados, es que usted y yo, padres masculinos, los tenemos que traer a Cristo, los tenemos que empujar a Cristo.
Esa no es labor de la escuela dominical. Esa no es labor de la iglesia. La escuela dominical y la iglesia son un complemento de eso. Esa es labor de nosotros los padres. ¿Cuántos días vienen los niños, los chavalitos de la iglesia por la escuela dominical? 1. Y los demás días los tiene usted en su casa. Usted no puede esperar hasta que llegue el domingo para que ellos escuchen palabras, hasta que llegue el domingo para que oren, hasta que llegue el domingo para que se aprendan un versículo. Me estaba comentando Andrés que el día de ayer vino una pareja aquí a enseñar en la capacitación de misiones. Ellos son unos misioneros jóvenes, los muchachos, no llegan a 30 años. Y quizás la mayoría de ustedes lo conocen porque el papá de ella predicó aquí, el australiano que predicó aquí hace unos días atrás, justo cuando esta pareja se casó. Y ella comentaba con el grupo y le decía, desde chiquito el papá comenzó a meternos la palabra. Yo era una chiquitica todavía y ya me sabía más de 200 versículos de memoria, porque el papá todos los días con unas flashcards ahí comenzaba hasta que nos aprendiéramos los versículos. No la mamá, el papá. Porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Queremos que ellos sean considerados como justos, tienen que conocer a Cristo, tienen que bautizarse, tienen que ser discipulados, porque Él no tiene nietos. Ese es el momento que el trabajo termina. Pastor, no lo hice muy bien, que digamos, o me convertí viejo y ya estos muchachos están echados a perder, yo no lo hice bien, ya no tengo esperanza. Claro que tienes esperanza, porque viejo y echado a perder, Dios vino a tu vida y te arregló, ¿verdad? Bueno, también lo puede hacer con tus hijos. Pero hay que doblar rodillas, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar el rostro del Señor, hay que decirle, no lo hice bien, ahí están, tócalos, así como me tocaste a mí, tócalos a ellos también. Y el Señor lo va a hacer. Si venimos a Él de todo corazón, el Señor lo va a hacer. Pero si nuestro caso no es ese, sino que quizás el Señor nos llamó jóvenes y aquí vamos a formar familia, debemos aplicar esto. O si nos agarró ya medio camino, todavía podemos enderezar y podemos hacer las cosas, debemos hacerlo. Si queremos alegrarnos como ese padre que sus hijos son sabios y justos, si queremos alegrarnos sabiendo que ya nuestros hijos mayores le conocen, le sirven, ya no es el Dios de papá y mamá, es el Dios de ellos, entonces podemos decir, terminamos la tarea, hemos hecho el trabajo, ya no podemos ir tranquilos con el Señor, porque ellos también le están sirviendo, ellos le buscan, ellos le conocen, es el Dios de ellos, no es el Dios de mi papá o de mi mamá. Y podemos decir, hemos hecho bien el trabajo. Buscando algún ejemplo bíblico que no fuera el de José, el padre legal de Jesús, el padre terrenal de Jesús, que lo tratamos el año pasado, me topé con Josué. Los músicos pueden ir pasando. Josué es un caso interesante porque realmente los hijos de Josué no se mencionan, más se habla acerca de él. Pero él va a hacer una aseveración que es tremenda. Voy a comenzar diciéndole que al principio de su ministerio, y para aquellos que estamos esperando ministerio para acá, qué sé yo, Josué tenía 80 años cuando esto pasó, ¿no? Pues no se desespere, el Señor sabe usted lo que usted tiene que hacer. Siga sirviéndole en todo lo que le venga a la mano y deje que el Señor haga la obra. El Dios le dio este consejo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él tomó esta palabra no solamente para el ministerio, que obviamente era la primera aplicación para que pudiera sustituir a Moisés, sino para su vida en general. Mi boca tiene que estar llena de la palabra de Dios, mi mente tiene que estar llena de la palabra de Dios, mi vivir tiene que estar lleno de la palabra de Dios, porque si esto sucede, hay en mi vida, Él me dice, yo haré prosperar tu camino, todo te va a salir bien. Pasan los años y en Josué 24:15 conseguimos ya un Josué, ponme la siguiente por favor, conseguimos ya un Josué viejo, entrado en años, ya sabiendo que va a partir pronto con el Señor, y hace lo mismo que hizo Moisés. Llama a los ancianos, llama a los líderes, a los príncipes, les da un discurso. Al igual que Moisés le dice, ahora que nos hemos asentado aquí en esta tierra, las bendiciones de Dios nos han alcanzado. Hay algunos de ustedes que no van a perseverar en la fe, hay algunos de ustedes que no van a seguir. Y entonces en medio de ese discurso le dice este versículo, el 15:
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Importante esto. No se nos habla de los hijos, no se nos habla de la casa como tal, de qué más hicieron. Se nos habla siempre de Josué y de Caleb, pero sus casas permanecieron fieles. Y ya mi profesor de castellano de esto dice, hay que corregir, es mi casa y yo. Y gramaticalmente sí, sería mi casa y yo, pero bíblicamente no, bíblicamente es yo y mi casa. Porque él entendía, él sabía el rol que él tenía que cumplir para con su casa. Y aunque él era un hombre viejo, él sabía el trabajo que había hecho, y él podía decirle a los demás príncipes con toda propiedad, yo no sé a quién le van a servir ustedes, pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Soy un hombre viejo, ya pronto me voy a ir con él, pero yo me voy con él y mi casa le va a seguir sirviendo al Señor, porque yo sé el trabajo que he hecho en esa casa. Yo sé la gracia y la unción que ha estado conmigo para hacer el trabajo en esa casa. Yo sé los hombres y mujeres que tengo por hijos y por hijas, y la tarea que ellos van a hacer y van a desarrollar. A lo mejor ustedes se van a ir en pos de otros dioses, pero ellos no se van a ir, porque ahí media la palabra de Dios. Cuando tú haces bien tu trabajo, el Señor te dice, enseña al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No tiene que ver con tu obra, no tiene que ver con tu guarda, no tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con su promesa. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, la parte que nos corresponde. Somos padres, sintámonos honrados, porque Dios nos ha honrado, pero nos ha dado también una tarea, una responsabilidad. Tomemos el ejemplo de Josué. Seamos esos hombres dispuestos a llevar la batuta, dispuestos a llevar el estandarte, dispuestos a pararnos al frente por nuestra casa y decirle a quien sea, yo y mi casa le vamos a servir. Yo quisiera invitar, pues, que ustedes todos se pusieran de pie, pero a los padres que se acerquen acá al frente para que podamos orar por ustedes la tarde de hoy. Habiendo entendido el